muy interesante, que es el pie diabético. En realidad, hoy en día es una de las complicaciones consideradas las más frecuentes en los pacientes diabéticos. Y a veces nos preguntamos cómo puede llegar un paciente diabético a ser un pie ulceroso o un pie diabético. Efectivamente, cada vez son más las personas que ya están sufriendo de esta condición. En algunos casos un pie diabético prácticamente leve, en otros casos moderado y en otros casos efectivamente con una infección severa, con un riesgo alto de amputación que muchas de las veces es consecuencia efectivamente de no haber llevado un buen tratamiento. Pero ¿por qué se produce el pie diabético? A veces me preguntan los pacientes cuando llegan a la consulta, dice doctor, empezó con una herida muy pequeña en la planta del pie. Yo no me había percatado, en realidad no, ni siquiera me había dolido. Me doy cuenta es porque la media se mancha de sangre. Y entonces es ahí es que yo me empiezo a revisar y veo que tengo una lesión, como un pequeño huequito en la planta del pie. Y resulta que este huequito que cuando ya se explora adecuadamente en una consulta, es efectivamente una úlcera de pie diabético que ha estado completamente carcomiendo la planta del pie y esto lleva pues a consecuencias mayores que efectivamente a veces terminan lamentablemente, como digo, en amputación. ¿Qué lleva a un pie diabético? La consecuencia es el mal control de la diabetes. Por eso yo siempre lo digo en este programa, es que el paciente diabético bien controlado, aunque suene duro decirlo a veces, probablemente fallezca de otra cosa menos de la diabetes. Pero un paciente diabético mal controlado es el que efectivamente a lo largo del tiempo va a ir presentando todas las complicaciones lamentables de esta enfermedad, como es la ceguera, como es la insuficiencia renal, con la diálisis y en estos casos con el pie diabético. El pie diabético se produce porque sus niveles de glucosa, de azúcar en la sangre están elevados y esto con el tiempo comienza a deteriorar, a dañar las raíces nerviosas que van hacia las piernas en este caso y también alteran los vasos sanguíneos, el endotelio de las arterias, por cuanto no llega la suficiente cantidad de sangre hacia la punta de los dedos de los pies y esto pues una combinación de baja circulación, baja sensibilidad como consecuencia un pie diabético. ¿Cómo puede identificar un paciente diabético que está ya padeciendo? Porque empieza a sentir adormecimiento del empeine, de la planta del pie, empieza a sentir una sensación de punzadas en la punta de los dedos, un adormecimiento, un cosquilleo. A veces los pacientes me preguntan, dice doctor, es como que si estando bien, viene una punzada. En otros casos dice doctor, es como que me empezó a una especie de comezón a nivel del empeine, que después tanto rascarme se volvió como un rojo y después el dedo se empezó a poner negro. Es lo característico en estas circunstancias, pero a veces son pacientes también que vienen con mucho tiempo, con un mal tratamiento de la diabetes, con malos hábitos en la dieta, pacientes que llevan glucosas de 200, 250, 300, incluso a 400, que efectivamente a lo largo del tiempo ya empiezan a provocar complicaciones serias de la circulación y de la inervación por el caso de los nervios y que terminan con úlceras de pie diabético. Entonces usted puede identificar siempre estos síntomas que son característicos, que lo más característico de esta enfermedad es las punzadas. A veces usted siente una punzada en la planta del pie, un cosquilleo, un adormecimiento. Esos son signos característicos que pueden identificar un pie diabético. Pero ¿qué hacer frente a esta condición? Usted tiene que tener mucho cuidado. Los cuidados de los pies en el paciente diabético tienen que convertirse en una norma, es decir, en un hábito de vida, en una limpieza extrema de los pies. Por eso se dice que el paciente diabético o el médico que no controla, porque a veces el paciente efectivamente va a una consulta médica, pero a veces el médico más se centra en la parte de los niveles de glucosa, en los exámenes de laboratorio, y a veces no les revisa los pies al paciente, ¿sí? Y a veces por eso en la medicina siempre se dice con sentido coloquial, es prácticamente mejor ver los pies que meter el dedo.
¿sí? Ese es así. ¿Por qué? Porque efectivamente es una circunstancia muy importante que tenemos que analizar siempre, porque efectivamente las úlceras de pie diabético pueden ser una consecuencia de amputación. Por tanto, mi consejo es el cuidado de los pies. El paciente diabético tiene que aprender a explorarse los pies siempre con un espejo, vigilando la planta de los pies después del baño, una limpieza extrema después del baño, hay que secarse bien los pies, nunca tienen que dejarse húmedos, en el sitio interdigital de los dedos tienen que secarse, hay que ventilar, hay que ponerse las medias con la costura al revés, es decir, con la costura para afuera, de manera que esta costura no rasgue permanentemente, porque el paciente, como pierde la sensibilidad, puede estarse haciendo una herida. Zapato cómodo, de preferencia deportivo, con la parte delantera ancha, que se incruste el pie con mucha comodidad, evitar tacones, evitar zapato con la parte anterior muy estrecha que lastime, porque el paciente diabético, al no sentir, efectivamente tiene un alto riesgo de lesión. Y en otros casos también pacientes que efectivamente, especialmente en mujeres, el tacón alto también representa a veces un riesgo, ¿sí? Y efectivamente también utilizar zapatillas abiertas también es un riesgo por la lesión externa de los dedos, que pueden conllevar a procesos infecciosos y posteriormente a la amputación de los dedos. Eso es, amigos, recuerden que siempre estamos prestos para dar información al respecto, siempre con nuestros teléfonos a las órdenes, el 258-5637, el número celular 0999-654-794 para información, tratamiento, diagnóstico de pie diabético, siempre a las órdenes, y conmigo será hasta la próxima semana. Buen fin de semana.